Muchas veces se ha dicho en la Argentina que el sistema impositivo en nuestro país es demoledor, absolutamente demoledor. La carga tributaria es enorme, el sistema es poco transparente, incluso repetitivo. Se podría estar cobrando por distintos ítems impuestos repetidos. Pero una de las cosas que llama más la atención es que, sobre todo a nivel provincial, está pocas veces explicitado en los tickets o en los productos cuánto se carga de IVA, cuánto es el IVA y cuáles son también otros impuestos que están grabando a los productos. Y eso parece insólito cuando hace tantas décadas que se instauró el impuesto al valor agregado. Saludo a Matías Olivero Vila, que es abogado. El doctor Vila es contador público también de la UCA y presidente de Lógica. Doctor, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo está? Bien, en la presentación un poco queda planteado el primer interrogante, ¿no? Está todo por hacerse en materia impositiva. La verdad es que es un desaguisado enorme, es muy poco transparente, pero además para los ciudadanos tiene muy poca lógica entender esto. Los ciudadanos, la verdad es que sabemos lo que nos pesan los impuestos porque lo sufrimos en carne propia, pero no estamos entendiendo muy bien cómo es un esquema que nos es perjudicial por todos lados. Es así, Pepe. Y nosotros creemos que esa falta de transparencia tiene muchísimo que ver con lo que venían conversando recién sobre tener estos niveles de altísima inflación y con lo que acabas de decir de tener un régimen de impuestos que es de los más gravosos del mundo. Lo dice el Banco Mundial, lo dice la OIA, por 3 métodos distintos llegamos a la conclusión de que tenemos los impuestos más altos del mundo, tenemos la tercera inflación más alta del mundo, tenemos el 10º riesgo país más alto del mundo y junto con Venezuela somos los únicos 2 países que aparecemos top 10 en esos 3 rankings, que son los que financian el gasto público descontrolado en la Argentina, duplicado en las últimas 2 décadas. ¿Y qué tiene que ver esto con la falta de transparencia? Bueno, lo que sostenemos desde Lógica, somos una ONG que se dedica a generar conciencia fiscal en la sociedad, entendemos que esto tiene que tener una explicación, esto que nos pasa, esta tragedia fiscal que estamos viviendo. Y esa explicación es que nos pasa esto por una cuestión de falta de cultura fiscal en toda la sociedad, desde el sector político a la población, y especialmente en la población. ¿Y por qué? Por la falta de transparencia que vos mencionabas. Tenemos un régimen que sistemáticamente nos oculta los impuestos. Empecemos por el IVA, que es el más común. En este mes se están cumpliendo 50 años de la sanción del IVA y de una norma, que es el artículo 39, que prohíbe la explicitación, la visibilización del IVA en los tickets de consumo. Si vos sos una empresa, te doy toda la información. Si vos sos un ciudadano que vota, te la oculto. Pero no solo te la oculta el Congreso por una ley sancionada por el Congreso, sino que aparece la AFIP con una sanción para el caso que llegues a violar esa prohibición. ¿Se entiende, Pepe, hasta allí? Sí, se entiende claramente, pero la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué adrede y hasta con una ley impedirían que el ciudadano sepa cuánta carga de IVA tiene efectivamente un producto? ¿Qué mejor que transparentarlo? Eso es algo que no he visto en ningún lugar del mundo. Me ha tocado visitar los lugares más exóticos, pero una cosa como esa no la he visto en ningún lado. Totalmente. Cuando vos vas a otros países, como mínimo el IVA se explicita. Y desde el año 73 que se sanciona ese artículo 39, que lleva esa prohibición, que un diputado, por ejemplo el diputado Sandler, dijo, no entiendo por qué estamos poniendo este impuesto en la clandestinidad. ¿Y cuál es el problema que tenés, Pepe, cuando vos pones un impuesto en la clandestinidad? Le quitas conciencia fiscal a la ciudadanía, no tiene idea de los impuestos que paga. Si no tiene idea de los impuestos que paga, no se involucra. Y si no se involucra, no exige. No exige ni tener impuestos lógicos, ni tener gastos lógicos. Porque son recursos del Estado, son cuestiones del Estado, cuestiones de los políticos. De ninguna manera, es cuestiones de los ciudadanos. Y no solamente el IVA, Pepe, sino todos los impuestos, como mencionabas recién, a nivel provincial, que también se ocultan. Ingresos brutos, la gente no tiene ni la menor idea que a lo largo de la cadena está
se está pagando un ingreso bruto que al final de la góndola lo termina pagando el ciudadano. Tasas municipales, tasas de seguridad y higiene o con el nombre que tenga en la municipalidad que sea, impuestos internos, impuestos débito y crédito. Así como, viste, en los productos se pone la sal, el azúcar, las grasas y aparecen los octógonos, al final de la cadena productiva, con todos esos impuestos, tenemos todos los octógonos fiscales en cada producto. 48% en bebidas, 42% en alimentos, 54% en los autos, 48% en los aviones, en los pasajes de avión, 50% en la indumentaria. Y la gente no tiene ni la menor idea de eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente, doctor. Ahora, imagine usted, porque además como abogado lo sabe mucho mejor que yo, si usted o yo nos moviéramos con el mismo nivel de clandestinidad en cuanto a dinero y en cuanto a nuestras actividades como para evadir impuestos, imagínese lo que nos pasaría. ¿Por qué el Estado entonces hace la cuestión inversamente proporcional? Y no solamente eso, sino que hay una ley que viene de los 70, además, viene desde los 70, que dice expresamente que va a ser castigado quien exhiba todo este tipo de números de impuestos. Es una cosa abominablemente inentendible. Totalmente. Y de repente, en las autoridades fiscales, que son las que de alguna manera reflejan lo que es el espíritu de la legislación, qué es lo que se quiso decir con esa ley, incluso llegamos a tener, ahora la sanción aparece en dos lugares distintos de las resoluciones, es un poco más, más genérica esa sanción, pero había una época que se le escapó a la FIP una sanción expresa, específica. Artículo 8, resolución 4333 de la DGI, que sancionaba a aquel vendedor que expusiera el IVA. Y entonces eso, Pepe, esto que nos han quitado la conciencia fiscal, y estoy hablando de todos los gobiernos de las últimas décadas, no estoy hablando ni del anterior, ni del anterior, sino de todos por igual, han utilizado este régimen que nos oculta los impuestos para que se sancionen todos los impuestos sin la gente tener la menor idea que los está afrontando al final de la góndola, y también para incurrir en todo el gasto público totalmente desmedido que estamos afrontando, que es la otra cara de los impuestos. Nosotros tenemos los impuestos más altos del mundo y la tercera inflación más alta del mundo porque tenemos un gasto descontrolado. Son las dos caras de una misma moneda. ¿Se entiende, Pepe? Sí, se entiende perfectamente, doctor. Quiero preguntarle, bueno, le voy a hacer un comentario de algo que me pasa a mí habitualmente. Yo tengo una madre muy mayor, tiene 95 años, vive en su Galicia natal y siempre me pide a mí, a través de determinados profesionales, que le liquide con su edad, me pide, porque es sagrado allá, la liquidación de la renta. La liquidación de la renta es sagrada. Los ciudadanos más humildes, más sencillos y hasta de menor preparación están pendientes del tema. Le estoy hablando de una mujer que tiene 95 años y me pide por favor que no me vaya a olvidar de la declaración de la renta, porque eso allá es sagrado. Aquí nosotros no tenemos esa conciencia. No la tenemos en absoluto. Y claro, ¿cómo la vamos a tener si lo que hacen es ocultarnos información para vivir en un festival de gasto? Pepe, tenemos, a ver, completemos juntos, ¿no? Tenemos cultura, ni que hablar en lo futbolístico. Es decir, cuando los resultados no se dan, aparece la ciudadanía y exige. Y aparecen los resultados. Se cambia de técnico, lo que fuere, y tenemos cultura futbolística, sí, sin duda. ¿Tenemos cultura en derechos humanos? Sin dudas. Hemos aprendido, digamos, en materia de derechos humanos, más allá del signo político que gobierne. ¿Tenemos cultura democrática? Consolidación de la democracia, 40 años, sin duda la tenemos. Podemos decir también que tenemos cultura en temas de psicología comparado con otros países. No la tenemos en lo fiscal. No la tenemos en lo fiscal. Entonces ahí, Pepe, una de dos. O nos frustramos y digamos, y decimos, tiramos la toalla y decimos, no hay arreglo. O desde lógica decimos, hay una salida, hay una propuesta como salida. ¿Es la solución a todos los problemas fiscales? No, pero sí es la puerta de salida. ¿Cuál es esa puerta de salida? Lo que se ha hecho en Brasil, que es otro país que tiene impuestos muy altos, y en un momento dijo, paremos esta locura. ¿Y cómo la pararon? Dijeron,
este enjambre de impuestos muy altos que tenemos en Brasil, los vamos a visibilizar en el ticket. Pero no solamente el equivalente al IVA, que es el ICMS de ellos, sino todos los impuestos que se aplican en la cadena productiva. Ley 12.741, año 2012, épocas de Dilma Rousseff. Se sanciona esa ley que dice hay que explicitar en el ticket todos los impuestos nacionales, provinciales, municipales que tengan incidencia en el precio de consumo. Tengan incidencia, se apliquen sobre comprador o se apliquen sobre vendedor. Si está en medio de la cadena productiva, me lo exponés igual en el ticket de consumo. Y eso es lo que lograron. Exponen, ellos consideran 8 impuestos y los dividen en nacionales, provinciales y municipales. Entonces vos, Pepe, cuando vas a cargar nafta, en el ticket te aparece tanta nafta y el precio. Y abajo dice, información al consumidor. Impuestos federales, tanto. Impuestos provinciales, tanto. Impuestos municipales, tanto. En porcentaje y en importe. Y el total, en porcentaje y en importe también. Con lo cual, cuando los 200 millones de brasileños le ponen nafta a su moto, 40% de impuestos se enteran que están pagando cada vez que van a cargar nafta. Bueno, eso, Pepe, es lo que estamos proponiendo nosotros para Argentina. Se lo propusimos a los 5 candidatos presidenciales. 3 de ellos firmaron el compromiso de impulsar la ley de transparencia fiscal al consumidor. Uno de ellos es Milei, y de acuerdo al proyecto que está circulando en borrador, todavía no oficial, estaría honrando ese compromiso con una ley muy parecida a la que se está aplicando desde hace 10 años en Brasil. Bueno, doctor, nos vamos a mantener en contacto a ver cómo evoluciona usted, porque va llegando la hora de la verdad, a ver si a la hora de presentar ante el Parlamento estos proyectos efectivamente se cumple con ese compromiso. Matías, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Pepe. A quienes nos quieren seguir en las redes, sí, estamos como País con Lógica, y allí van a poder también firmar con un link nuestra petición en change.org para que se visibilicen todos los impuestos de la manera que estábamos comentando. Un saludo muy cordial, Matías. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. El doctor Matías Olivero Vila, abogado y contador público de la Universidad Católica Argentina y presidente de la ONG Lógica. Seguimos.